vamos muy bien de hora y yo creo que va a ser una sesión muy jugosa. Está con nosotros Pepe Álvarez de las Asturias. Lo de Pepe incluso aparece en el programa. Y yo es que, como somos amigos... Y en mis tarjetas, en todos lados. En todos los lados, ¿no? En el email... Pero que como somos amigos me costaría llamarle de otra manera, ¿no? Me pasó su currículum y dice: nací en Madrid en 1965. Soy creativo publicitario de profesión desde hace 18 años. Narrador por vocación desde adolescente y tertuliano radiofónico y televisivo por diversión. Y aclara que ocasionalmente. He publicado una novela, Bienvenido Mr. Paz, de tema satírico-político y trama disparatada, con cierto éxito a pesar de su modesta distribución. Asimismo, he publicado numerosos artículos en diarios nacionales, La Razón, Alfa y Omega, ABC, etc. Y escribo semanalmente un blog de opinión en el diario online, el Semanal Digital, y artículos de cine, música y valores en el Semanario Alba. Además de cientos de campañas publicitarias, artículos de opinión, he escrito numerosos relatos y poesía para adolescentes. En estos momentos, una novela corta dirigida al público infantil juvenil está esperando editor, y un libro sobre la paternidad desde el punto de vista del padre y del humor está esperando tiempo libre. Pepe además ha sido jurado de Excelencia Literaria hace, me parece que fueron 3 años, ¿no? 3 años, sí. Y la verdad es que ha escogido un título muy abierto, a la vez muy prometedor. Nadie dijo que esto fuera fácil. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todas por haber asistido y gracias a la Universidad de Navarra, pues un entorno verdaderamente impresionante. Hemos estado paseando por los jardines y la verdad es que merece un gran respeto esta universidad. Aparte de bonita, sé que la labor que se hace aquí internamente es absolutamente increíble, porque es una de las más prestigiosas de España, sin duda, y una de las más prestigiosas del mundo también. Nadie dijo que esto fuera fácil, es un título elegido totalmente adrede, porque los que nos intentamos dedicar, aunque sea como afición, a este mundo, sabemos lo complicado que es. Ya lo ha explicado antes Miguel además, y él lo sabe mejor que nadie, porque lleva desde los 18 o 19 años intentando dedicarse a esto, y además bastante bien, no solo intentando dedicarse él y consiguiéndolo, sino también tratando de que jóvenes como vosotras también les entre el veneno, como ha llamado él, ¿no? Decía Henry Ford que no era literato, sino un industrial, inventor, fue el inventor del automóvil, que pensar es el trabajo más arduo que existe, lo que explica que tan pocas personas se dediquen a ello. Por eso, siendo un bien tan escaso, para mí es un doble lujo estar en esta sala donde el 100% de las personas se dedica a esto de pensar. Y me vais a permitir empezar de una forma un poco curiosa, teniendo en cuenta dónde estamos. Pero es una lección importante para el día de hoy. Luego veréis que todo cuanto voy a contar, incluido este principio sorprendente, tiene pleno sentido. Digo que es una manera curiosa, porque estando en un foro literario como en el que estamos, y en la ciudad de Pamplona, voy a comenzar con un spot publicitario, que es mi profesión, y además sobre el Atlético de Madrid. Y si encima, viendo cómo sois todo chicas, supongo que poco aficionadas al fútbol, yo no lo soy, pues es más sorprendente aún. Pero voy a hablaros de una campaña de hace unos años, cuando el Atlético de Madrid subió a Primera División después de haber estado, como llamaban, 2 añitos en el infierno de Segunda, en la que vemos a un padre conduciendo un coche que se para en un semáforo, el primer plano del padre, detrás está su hijo de unos 8 o 9 años en el asiento de atrás. Se para en un semáforo el padre, se queda tamborileando así con los dedos en el volante. De repente el hijo, desde atrás, sin avisar, le pregunta: papá, ¿por qué somos del Atleti? Automáticamente el padre se queda petrificado, no sabe qué contestar, mira por el retrovisor, se le pone cara compungida y se queda totalmente en silencio. Al final, un fondo negro, aparece unas letras que dice: no es fácil de explicar, pero es muy, muy grande. Ser del Atleti, para los que no lo sepáis, significa ser sufridor, estar abocado a pasarlo mal el 90% de los partidos, a perder en el último minuto,
y sobre todo a ir siempre por detrás del Real Madrid. Eso es algo que nos duele mucho. Pero estamos acostumbrados, nos llaman los sufridores. Pero cuando gana un partido el Atlético, es la felicidad plena. Cuando gana una liga, que alguna vez ha ocurrido, es un absoluto éxtasis. Y cuando hace un doblete, que lo hicimos una vez, ganamos la Copa del Rey y la liga, es el paraíso. Lo mismo sucede con esta profesión, afición o vocación que habéis tenido la valentía de elegir o que habéis sido elegidos por ella. Os podéis preguntar, ¿por qué soy escritor? Y no hallaréis una fácil respuesta, al menos ahora, si es que encontráis alguna en algún momento de vuestra vida. No es desde luego ni por fama, ni por dinero, ni por seguridad, ni muchísimo menos por estabilidad emocional. Sufriréis lo indecible ante la página en blanco, clamaréis por unas migajas de inspiración, os frustraréis delante de lo escrito la noche anterior, robaréis horas al sueño y a los amigos y a vuestras aficiones. A los estudios espero que no. Os sentiréis incomprendidas y estaréis permanentemente insatisfechas. Suena bien, ¿eh? Pero cuando logréis escribir un relato más o menos aceptable, será como ganarle al Real Madrid en el último minuto. Cuando ganéis vuestro primer premio de poesía, aunque sea un premio insignificante, será como hacer un doblete, como si hubierais ganado la Liga y la Copa del Rey. Y cuando publiquéis una novela, será como si hubierais ganado la Copa del Mundo. Tal vez no vendáis millones de ejemplares como Ruiz Zafón o otros grandes autores de bestsellers. O sí, quién sabe, soñar es gratis. Y pretender lo imposible para soñadoras como vosotras debería ser casi una obligación. Como decía Miguel antes, es en el fondo el oficio más bonito del mundo. Tal vez no cure cuerpos, pero sí cura almas. Pero es que nadie dijo que esto fuera fácil, como nada en el fondo, ¿no? Aunque sí apasionante. Pero aclaro, apasionante viene de pasión, y pasión, según la Real Academia de la Lengua, es una inclinación muy viva por una cosa, pero también padecimiento, sufrimiento. Es algo que debéis tener muy en cuenta, que vais a sufrir probablemente más que el resto de los mortales. Pero la satisfacción, la felicidad, será también muchísimo más plena. Como decía la profesora de Fama, que es una película de los 80 que marcó bastante nuestra juventud, la fama cuesta, y es aquí donde vais a empezar a pagar, con sudor. Y yo añado, con fracasos, con abatimientos, con nocturnidad, con bloqueos, con impotencia, pero con la mayor de las recompensas, la creación literaria. El vibrante orgullo de poder decir, esto lo he escrito yo. Y como diría House, no sé si veis la serie, esto mola. Si encima luego me lee alguien más, fantástico, miel sobre hojuelas. De eso se encargará Miguel y su excelencia literaria. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, vosotras habéis tenido ya vuestras primeras experiencias literarias o creativas, seguramente si no, no estaríais aquí. Y sabréis que este negocio es más bien individual que en pareja o por equipo. Es más póker que mus, ¿no?, para entenderlos. Y además es bastante autodidacta. Es muy difícil enseñar a escribir. Es de esas profesiones que es muy complicado enseñar. Como nos contaban a nosotros cuando éramos pequeños, se aprende por ciencia infusa. Nunca supimos exactamente lo que era, pero nos quedamos con la frase. Yo soy de los que piensa que esto se nace y se hace. Lo explicó maravillosamente un cantante americano que murió recientemente, uno de los más grandes del country y del rock, que se llama Johnny Cash. No sé si habéis oído hablar de él. La primera vez que cantó para su madre tras su cambio de voz, él había llegado a la adolescencia y la voz se le había hecho más grave, ¿no? Él aprendió a cantar trabajando en los campos de algodón donde trabajaba su madre también, porque eran muy pobres, y aprendió a cantar gospel y espirituales. Y ese día, cuando Johnny Cash de pequeño consiguió bajar la voz al máximo, lo cuenta él, cuando llegué a lo más bajo que podía, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: Dios te ha tocado con su mano, hijo, nunca olvides el don. Y continúa Johnny Cash: a partir de ese momento siempre usaba esa palabra para referirse a mi voz.
para recordarme que la música que había en mí era algo especial que Dios me había dado. Mi cometido era cuidarla y usarla bien. Yo era su cuidador, no su propietario. Vosotras, como Johnny Cash, habéis sido tocadas por la mano de Dios. Tenéis un don, una facilidad extraordinaria para crear, para transmitir, para transformar, para imaginar, o simplemente para recrear la belleza que os rodea. Tenéis un don. Y ello supone también una responsabilidad, una obligación y un cometido. Cuidarlo y usarlo bien. Y aún es más, usarlo para bien, porque no todo el mundo usa su don para hacer el bien. Pero recordad, es un regalo que todavía no os habéis merecido, una recompensa que aún no os habéis ganado. Es como un regalo a la inversa. Primero os hace el regalo y luego os lo tenéis que ganar. Pues en eso estamos, ¿no? Ahora viene una segunda pregunta importante, que supongo que os habréis hecho todas en varios momentos de vuestra vocación. ¿Qué escribir? ¿O sobre qué escribir? ¿Novela, relato, poesía, teatro, ensayo? ¿Qué temas o argumentos? ¿Comedia, terror, historia, fantasía? ¿Todo junto? Decía García Márquez que la hoja en blanco es la cosa más angustiosa que conozco después de la claustrofobia. Alguien que ha escrito tanto como García Márquez. A veces es lo más difícil, ciertamente. Sentarse delante del ordenador, antiguamente era la máquina de escribir, yo empecé escribiendo, un poco como Miguel, delante de una máquina de escribir, sí, clac, 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 maravilloso. Ahora es delante del ordenador, que es muchísimo más fácil y más cómodo porque borras enseguida lo que te ha salido mal. Pero ese pulsar la primera tecla, esa primera letra, es el primer paso de la obra literaria y probablemente sea el más difícil. Después de esa primera tecla viene la segunda y la tercera y todas las demás. El escritor portugués y Nobel de Literatura Lobo Antunes lo describe así: yo lo que quiero es poner el mundo entre las solapas de un libro. Ambicioso. Igual no hay que aspirar a tanto y baste con poner solo un trocito del mundo en esas dos solapas. Pero tiene que ser un trocito realmente apetitoso, selecto, bien escogido. ¿Pero qué trocito? Bueno, aquí yo siempre digo lo mismo. Abre todas las puertas. Deja que haya corriente. Y aclaro, abrir una puerta no significa cerrar la anterior. Esto no es Los Otros. No sé si habéis visto la película donde Nicole Kidman, cada vez que abría una puerta tenía que cerrar la anterior para que no se escaparan los fantasmas. En esta vida debemos abrir muchas puertas y ventanas. Dejar que entre bien la corriente, porque la corriente es buena. Estimula la creatividad, refresca la imaginación, despierta la inspiración, excita las emociones, ventila los tópicos, espolea la curiosidad y sobre todo cura los prejuicios. Así que entre la corriente. Hay que abrir cuantas puertas y ventanas sea posible. Cine, literatura, música, cómics, historia, personas, vivencias, internet, un Twitter, un paseo, un trayecto en metro, una muerte, un sueño. Todo es una posible historia. Incluso un cuervo en la ventana. El cuervo es la obra poética más maravillosa de Edgar Allan Poe, que es uno de mis maestros absoluto, y que simplemente con un cuervo en una ventana y el misterio que eso engendraba alrededor de un personaje, creo una de las obras poéticas más universales de la historia. Yo precisamente empecé leyendo Edgar Allan Poe cuando era más pequeño que lo que sois vosotras ahora, y me influyó muchísimo. Empecé escribiendo poesías de desamor y de terror, como eran las de Edgar Allan Poe, y luego comencé con relatos, también de terror. El primer relato que escribí se llamaba Samuel, y era sobre un entierro, acababa con mucha ironía, y escribí canciones, casi todas en inglés, porque era la música que yo escuchaba en aquel entonces, y en este entonces también, y muchas más poesías, unas 200 en total. Me llenaba mucho escribir poesías. Yo recuerdo que como eran poesías de desamor y estaba atravesando un buen momento en mi vida, pues me autosugestionaba, me ponía triste, adrede, y entonces me inspiraba mucho más. Era lo que yo llamaba estado melancólico autosugestivo. Y funcionaba de maravilla. En casa me preguntaban, ¿qué te pasa? Es que simplemente estoy escribiendo. Mientras estudiaba, hacía la mili, salía por las noches, escuchaba muchísima música. Para mí la música siempre ha sido muy importante, lo mismo que el cine.
trabajaba de pincha, iba todos los martes al cine, jugaba al póker, hacía mucho deporte, practicaba sobre todo mucho surf, algo que ahora ya hago muy poquito, tocaba el piano de oído sin tener absolutamente ni idea, pero me divertía, y leía bastante más que ahora porque tenía muchísimo más tiempo. En definitiva, abría ventanas, dejaba que entrara toda la corriente posible, y no me enfriaba, me refrescaba bastante. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a trabajar en publicidad. Me veía cada día durante 10 o 12 horas delante de un cuaderno en blanco, pensando campañas, creando eslóganes impactantes para productos de todo tipo, no os podéis imaginar, desde un aceite lubricante hasta una cuchilla de afeitar, pasando por varias bebidas alcohólicas. Impresionante, lo que aprendes también es impresionante. Llegaba a casa tan exhausto, tan agotado mentalmente, que o me ponía a ver una buena peli, normalmente clásica, o simplemente me tumbaba a escuchar música, o salía por la noche, todo menos escribir, y casi menos pensar. Y así pasé varios años de prolífica creatividad publicitaria, pero de nula creación literaria. Hasta que un día dije, hasta aquí hemos llegado. Basta de escribir solo para clientes que no saben apreciar 2 palabras seguidas. Basta de escribir las emocionantes historias de un aceite lubricante o de una cuchilla de 3 hojas. Volveré a escribir para mí y contaré las historias que a mí me gusten. Y eso hice. Muchos relatos de amor, de terror, de misterio, de humor ácido, otros relatos absolutamente surrealistas, pero muy divertidos. Muchísimos artículos, como ha comentado Miguel, de cine, de literatura, de música, de valores, de historias, de aniversarios. Escribí una novela que se llamaba Bienvenido Mr. Paz, como apuntaba Miguel, que tuvo un cierto éxito, a pesar de no haber recibido subvenciones del gobierno, era bastante en contra del gobierno anterior, y escribí un cuento muy bonito sobre un personaje entrañable, muy al estilo del Principito, que además el proceso creativo fue muy curioso, porque, como os decía antes, la inspiración puede venir de cualquier lugar, que en este caso vino de una entrevista en televisión a David Meca. Él contaba cómo había sido su infancia, con problemas en las piernas, hasta que se puso a nadar, y es en lo que está basado mi personaje. Pero luego yo se lo contaba a mis hijos, cuando escribí el pequeño relato, se lo contaba a mis hijos por las noches, porque era la época en que mis hijos tenían que escuchar un cuento todas las noches, y era complicado inventarse cada día uno. Entonces les conté este que acababa de escribir y les encantó. Pero la 4ª noche que se lo repetí, me empezaron a pedir más capítulos, y ellos me daban la idea. ¿Y por qué no se encuentra el personaje A? ¿Y por qué no conoce A? Y entonces yo esa noche les contaba el cuento según ellos me habían indicado, y si me había quedado bien, me iba rápidamente, en cuanto se quedaban dormidos, al ordenador, tac, 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 y lo pasaba a limpio. Y así nació una novela que se llamó provisionalmente El hombre pez, y que ahora he cambiado el título y se llama El niño que solo quería ser pez. Algún día, espero, será editada. Es más, hay un capítulo muy bonito en el que conoce al Principito. El Principito vuelve a la Tierra y los 2 personajes se conocen y se llevan fantásticamente. Hoy desiento con fuerzas, a pesar de seguir trabajando en publicidad, ya menos horas, porque la edad pues, te ha cambiado de cargo y tienes que dar menos el callo. Pero sigo escribiendo muchísimos artículos, como apuntaba Miguel también, especialmente en Alba. He abierto un blog ahora para poder colgar todos esos artículos que se llama Con Mar de Fondo. Y estoy sigo escribiendo relatos y de vez en cuando me sale alguna pequeña poesía. No he dejado de escribir, que es lo importante. La clave, a pesar del tiempo que le robas a las noches, es amar lo que haces, porque entonces el sacrificio y el tiempo que dedicas o que robas a otras actividades, que a veces son más apetecibles, no importan. Puede sonar a masoquismo, que es el placer en el sufrimiento, pero creo que todos los escritores tenemos ese punto de masoquismo. Cuanto al miedo escénico, o la hoja en blanco, que apuntaba García Márquez, abriendo puertas y ventanas, como decía antes, no hay peligro de bloqueo. Lo importante es ver que todo es una historia. En publicidad, en comunicación, siempre nos decían que todo es comunicación, ¿no? Es lo que llaman la metacomunicación. Pues esto es la metahistoria. Todo, absolutamente todo, es una posible historia. Solo hay que saber mirar con ojos hambrientos de historias cuanto tenemos a nuestro alrededor. Decía un maestro zen de apellido Suzuki, el nombre es muy complicado de decir,
que él hablaba de la taza vacía. Tenemos que ir por el mundo con la taza vacía, para que se pueda llenar de cosas, como los niños pequeños, ¿no?, que absorben absolutamente todo. Si tenemos la taza llena de prejuicios, la memoria llena, es muy difícil que entre cosas, ¿no? Hay que ir con mente de principiante, como apuntaba Suzuki. No hablo de leer solo a los grandes poetas, a los grandes clásicos, o devorar con fruición toda novela clásica e imponente, universal, que encontréis en la biblioteca. Hablo de Mafalda y de Asterix. No sé si os pilla demasiado lejos a vosotros, ¿no?, pero en mi generación fueron muy importantes. No os imagináis cuánta inspiración y sabiduría hay en una viñeta de Quino o de Goscinny. Hablo de cine. Yo soy un devorador de cine, especialmente de cine clásico. Las películas de Billy Wilder o de John Ford, las comedias de Howard Hawks o los personajes magistrales, aventureros y siempre perdedores de John Huston. Obras míticas como Lo que el viento se llevó o Matar a un ruiseñor, que previamente fueron magníficas novelas y fueron también magníficamente adaptadas al cine. Hablo del Padrino, que ahora se cumplen 40 años de su estreno y que fue antes una novela fantástica. Fijaros que la mafia en aquella época era un tema tabú y rompió los esquemas del cine, rompió los esquemas de la literatura, la novela de Puccio previamente, y la película fue una de las más taquilleras de la historia. Hablo de música, hablo de cine, porque aprender del cine, hay que aprender del cine como el cine aprendió de la literatura. El cine ha mamado muchísima literatura a lo largo de los años y lo sigue haciendo. Pero hablo también de Bob Dylan, que se cumplen ahora 50 años de su primer disco, y que fue el primero que convirtió el rock en poesía y empezó a hacer letras elaboradas, pasó del Wamba Boluba Blam Bambún, esta es mi chica, a lanzar mensajes importantísimos, absolutamente poéticos. Hablo de Leonard Cohen, que acaba de ser príncipe de Asturias y que él empezó escribiendo poesía mucho antes de dedicarse a la música, y que además descubrió la poesía con 15 años, por casualidad, en una tienda de libros de segunda mano, abriendo un libro de Lorca, ¿vale?, un poeta al que ha tenido siempre plena devoción. ¿Y por qué no? Hablo de leer grandes clásicos, por supuesto, como Tolstoy y Joyce, que pueden parecernos aburridos algunos, y hay que leer La vida es sueño y Cervantes, pero también hay que leer y ver La venganza de Don Mendo, que es un absoluto prodigio del humor y del lenguaje. Y hablo, ¿por qué no?, de la Biblia, que es una verdadera antología de relatos, de sentimientos, de lecciones, de emociones, de historias y de personajes, además de un estilo profundamente literario, muy poético, una obra profundamente inspiradora en todos los sentidos. Y por supuesto, hablo de la vida de cada cual, de sus vivencias y experiencias, de vuestros viajes exteriores y los interiores. Hablo de vuestra familia, de vuestros amigos. Muchos de los grandes personajes de las novelas universales fueron inspirados directamente en conocidos de los autores. Por ejemplo, Sherlock Holmes era el profesor Joseph Bell de Arthur Conan Doyle. Tom Sawyer y Huckleberry Finn eran vecinos y amigos de Mark Twain en su pueblo en Mississippi. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson era un personaje real. William Brodie, un concejal del Ayuntamiento de Edimburgo, que era un hombre ejemplar, de padre de familia y comerciante por el día, y por la noche era mujeriego, jugador, borracho, impresionante. Y de ahí sacó la historia para Jekyll y Hyde. Hablo de Alicia o Peter Pan, que eran amigos de los escritores, ¿no?, de Lewis Carroll y de Barrie. Todo, absolutamente todo cuanto tengáis a vuestro alrededor, inspira y enriquece. Lo decía muy bien Gloria Fuertes, que es una poetisa un tanto peculiar, se hizo famosa escribiendo poesías para los niños, y nosotros la conocimos por esas poesías que podían parecer un poco infantiles o tontas, pero tenía una gran sabiduría. Ella lo escribía así: escribo sin modelo, a lo que salga. Escribo de memoria, de repente. Escribo sobre mí, sobre la gente, como un trágico juego sin cartas, solitario. Barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras, y en vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. No es necesario, por supuesto, haber vivido lo que se relata. No sé si conocéis a Stephen King, pero pobre si hubiera conocido todo lo que cuenta en sus novelas, ¿no? Ni siquiera Poe llegó a esos extremos. Escribía sobrio y lúcido a pesar de lo que digan las malas lenguas. No podría haber escrito de otra manera. Julio Verne, desde luego, no viajó
5 semanas en globo, ni estuvo en el centro de la Tierra, ni pisó la Luna, ni dio la vuelta al mundo en 80 días. No le hacía falta, porque tenía imaginación. Y sobre todo una cosa muy importante, tenía documentación. Algo que hoy en día es muchísimo más fácil que cuando vivía Julio Verne, gracias a Internet. Graham Greene, en cambio, sí vivió muchas de las experiencias que relata en sus novelas, como agente secreto, como corresponsal de guerra, como adúltero o atormentado por sus dudas religiosas, que las tuvo y muchas, aunque al final se salvó. Y Leonard Cohen igualmente plasmó muchas de sus aventuras amorosas en sus poemas y en sus canciones, incluida esa devoción por Lorca, que fue la que le impulsó a dedicarse a la poesía. Al final lo importante es contar una historia, es plasmar un sentimiento, es crear personajes y darles vida, es transmitir y compartir emociones y mezclar. La mezcla enriquece, como un buen cóctel. Cine, literatura, periodismo, diario, reflexión, poesía, música, todo, absolutamente todo, es relacionable entre sí y todo genera cosas muchísimo mejores. Y también, por supuesto, las relaciones personales, y vuestros desamores y melancolías, y vuestras cuerdas también, vuestra diversión, sin llegar a los extremos de Hemingway, amante fiel de esta tierra, por la que sentía absoluta devoción, o el vicio criminal de los Borgia, aunque, como decía el personaje de Orson Welles en El tercer hombre, por cierto, que fue el único guión original que escribió Graham Greene, antes de ser novela, Graham Greene escribió el guión de la película. Decía el personaje de Orson Welles: en Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, hubo guerras, matanzas, asesinatos, pero también Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Foucault. La vida es literatura, porque la literatura es vida. Ahora me vais a permitir que diga una pequeña poesía que escribí hace un año. La fui escribiendo, la fui pensando en la moto mientras iba a trabajar, y cuando llegué a la oficina me puse a escribirla como un loco para que no se me olvidara, porque creo que quedó bien y que representa muy bien lo que os intento contar. Cuando la vida te alcance, no la niegues, no la ocultes, no la mengues. Cuando la vida te alcance, ábrete de par en par, dile un sí retórico. Cuando la vida te alcance, grítale con toda el alma: víveme. Pues lo que os está gritando la vida a todas las que estáis aquí es precisamente eso: escríbeme. Lo importante es vivir la literatura, sentirla como parte propia. Ese don que decía Johnny Cash, que hay que cuidar y usar bien, y explotarlo al máximo, lo decía también antes Miguel, y sobre todo disfrutarlo. Divertirse escribiendo es fundamental, y compartirlo. Es lo que hacían los célebres Inklings. No sé si habéis oído hablar de ellos. Era en los años 30, en la Universidad de Oxford, un grupo de amigos que eran escritores, literatos y académicos. Se reunían todos los martes en un pub de la zona, de Eagle and Child, para debatir con entusiasmo sobre mitología, religión y literatura, porque eran las tres aficiones que les unían a todos. Todos eran de religión católica. Y llegaban todos los martes, y los que habían escrito algo durante la semana, pues lo relataban o compartían con sus compañeros. Entre cerveza y cerveza, entre chiste y chiste, ahí se dieron los primeros pasos, por ejemplo, para novelas tan importantes como El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia, porque los precursores de este club de los Inklings eran ni más ni menos que Tolkien y C.S. Lewis, entre otros muchos. Era también el hermano de Lewis y otros muchos varios autores. Estuvo durante muchos años, pero ahí divirtiéndose, compartiendo, haciendo chistes muy intelectuales, pero compartían esas primeras novelas o sus primeras poesías. Y divertirse a placer, de todas las maneras posibles. Ya que estamos donde estamos, yo que también he sido muy del norte, es como ir de pinchos, picotear de aquí y de allí. Es lo bueno de ir de pinchos, ¿no? Que no te comes una cosa sola, sino que vas probando. O yo, que he sido un gran aficionado al surf, ahora ya por cosas de la edad y de la tripa mucho menos, es como disfrutar de las olas. Tú puedes hacer surf con una tabla grande, puedes hacer surf con una tabla pequeña, puedes coger olas con un paipo o puedes cogerlas a pelo. Lo divertido es tener un mar con olas y aprovecharlas de cualquier manera posible. Es como decía un profesional cuando se retiró,
el mar es como un parque de atracciones, pues hay que jugar a todas las atracciones, ¿no? Por eso yo os recomiendo que probéis de todo, desde un artículo periodístico hasta un diario, desde un cuento infantil a una novela negra o a una comedia teatral, desde un poema breve a una saga de aventuras, desde una canción a un comentario de cine, como los artículos magistrales que escribía Julián Marías, el filósofo aficionado también al cine, que hacía un análisis sociológico de las películas impresionante, y además con una riqueza literaria increíble. Porque la genialidad literaria no tiene medida estándar. Puede estar en una novela de 1000 páginas o puede estar en una sola palabra, el Nevermore de Poe, que dice un montón de cosas. Es como el lápiz de Guille, el hermanito de Mafalda. En una viñeta genial de Quino, como todas, llega la madre a su casa y descubre todas las paredes hasta esta altura y el suelo absolutamente plagados de monigotes, de aviones, de tanques, de elefantes, de peces gigantes, de soldados guerreando. La cara de la madre es un poema de Poe además. Y Guille desde abajo, enseñándole el lápiz, le dice: ¿no es increíble lo que puede tener adentro un lápiz? Pues vuestra imaginación es el lápiz de Guille. No os podéis imaginar todo lo que tenéis dentro. Lo que tenéis que hacer es soltarlo. No os importe el reconocimiento, el éxito o la repercusión. Que no os quite el sueño la edición de vuestra obra, aunque gracias a excelencia literaria eso lo tenéis mucho más fácil. Que no os cause frustración el presentaros una y otra vez a concursos literarios sin obtener recompensa. Os lo dice un experto en eso. Y que no os asuste el fracaso. Pixar es la historia de 4 fracasos. Nació en 1986, cuando Steve Jobs fue despedido de Apple, la empresa que él mismo había creado. George Lucas, el director de la Guerra de las Galaxias, estaba arruinado porque había producido una película que fue un absoluto fracaso. Ed Catmull era un experto en animación digital y el director de la empresa digital de George Lucas, de Graphics Group, y John Lasseter, que es un genio todas las películas de Pixar han sido dirigidas por John Lasseter, había sido despedido de la Disney precisamente porque apostaba más por la animación digital que por la animación tradicional, y los ejecutivos de la Disney dijeron: aquí no tienes sitio, fuera de aquí. Entre los 4 quedaron Pixar, y unos años después hicieron Toy Story, y a partir de ahí hasta el infinito y más allá. Han hecho las obras más geniales del cine de los últimos años, han sido obra de Pixar, son mucho mejores probablemente las películas de dibujos animados, profundas, con un guión cuidado, con personajes maravillosos, que muchas de las películas con personajes reales. Que no os dé miedo el fracaso. Vosotros escribid, escribid y escribid. La perseverancia es esencial. Las mieles del éxito duran 15 minutos, los 15 minutos de gloria que apuntaba Andy Warhol. La obra creada, lo que vosotras hagáis, escribáis, es lo que pervive, absolutamente para siempre. Es inmortal, imperecedero, y además es vuestra. Que tampoco os importe ser prolíficos o empecinaros en escribir novelas. Todos supongo que habéis empezado escribiendo relatos y artículos periodísticos que pueden tener muchísima literatura en su interior. Yo todos los artículos que escribo procuro que así sea. Hay insignes escritores de relatos como el propio Arthur Gordon Pym o como Oscar Wilde, y los hay también de una sola novela. De una sola novela y muchos relatos, y de una sola novela y solo una sola novela, como Margaret Mitchell, la escritora de Lo que el viento se llevó, que es una obra magnífica, la novela, aparte de la película, que tardó 12 años en escribir y debió quedar agotada porque no escribió absolutamente nada más. O Harper Lee, que escribió Matar a un ruiseñor, lo mismo, otra adaptación magnífica al cine, y que no volvió a escribir nunca más. Incluso hay quien publicó su primera novela y única novela después de muerto. Este es el caso de John Kennedy Toole y La conjura de los necios, que se publicó en 1980 porque se empeñó su madre que tenía que salir. Fue premio Pulitzer en el 81, pero Toole había muerto en el 69. No será vuestro caso, eso seguro. Lo verdaderamente importante es que escribáis lo que escribáis, procurad que sea bueno, que esté trabajado. Es lo que hablábamos antes de la excelencia, medido hasta el mínimo detalle. Cuidad el lenguaje, la expresión, el ritmo, la longitud de cada frase,
Escoged con mimo cada palabra, no solo en una poesía, en cualquier escrito que hagáis. Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento, escribió Voltaire. Sed exigentes con vuestro trabajo. La autocomplacencia es mala consejera. En cambio, la autoexigencia es una grandísima amiga. La crítica constructiva también. Los amigos, los maestros, los padrinos literarios, rodeados de buenos críticos, porque lo que hay que buscar es la excelencia literaria. Finalmente, si hubiera de daros un consejo, desde mi modesta condición de escritor en ciernes, que lo soy, lo resumiría en 4 palabras, en 4 conceptos básicos. Humildad, para mejorar, para aprender, para valorar las cosas en su justa medida y para tener siempre los pies sobre el suelo. Los publicitarios que sabemos mucho de lo que es tener un ombligo así de grande, es malo. La soberbia es muy mala. Hay que ser humildes con vuestra propia obra. Curiosidad, para buscar y encontrar, porque si no se busca, no se encuentra. Si no se prueba, no se saborea. Acordaos de los dichos. Fe, fe en uno mismo, fe en su trabajo, en su talento, en su pasión y en su capacidad de sacrificio. Es muy importante saber hasta dónde queremos y podemos llegar, sin rendirnos. Y perseverancia. Sin tesón, sin constancia, sin firmeza, lo que queda es mediocridad, conformismo o rendición. No puedo con esta novela. Yo antes de escribir mi primera novela estaba convencido de que para mí era imposible escribir una novela. Me parecía larguísimo. Los personajes, era mucho más fácil escribir un relato. Perseverancia. En una de esas novelas inmortales y absolutamente necesarias, que os recomiendo leer, que además en sí mismo es una historia que cambió los destinos de la Unión Soviética, Un día en la vida de Iván Denisovich se llama. Su autor, Alexander Solzhenitsyn, nos regala uno de esos diálogos que son una auténtica lección de vida. La novela trata de un día en el campo de trabajo, en el Gulag de Siberia, después de la Segunda Guerra Mundial, al que eran condenados todos los disidentes. No os podéis imaginar las condiciones más duras, 25-30 grados bajo cero, día tras día tras día. Iván Denisovich estuvo 3.653 días. La novela, que son 180 páginas, 200 páginas, es un día en su vida. Pues imaginaos eso multiplicado por 3.653. Al final de la novela, desesperado y desesperanzado porque nadie escucha sus oraciones, Iván Denisovich le comenta a su amigo Alieska: las oraciones, Alieska, son como las instancias, o no llegan a destino o se resuelven con un no al lugar. Y le contesta a su amigo: si tus oraciones no han sido escuchadas, Iván Denisovich, es porque has rezado poco y mal, sin perseverancia. Hay que rezar sin descanso, y si tienes fe, dirás a la montaña: muévete, y se moverá. Pues esta es mi recomendación: perseverad en vuestra pasión creadora, no la dejéis de lado. Esta vida es muy corta, y me sería una lástima desperdiciarla no ejerciendo vuestra vocación. Cuidad y usad bien vuestro don. Escribid sin descanso y moveréis montañas. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero ¿cómo lo vais a disfrutar? Muchas gracias. Yo sabía que apostar por Pepe era apostar seguro, pero nunca imaginé que hasta este punto, ¿no? Yo estoy deseando ponerme en pie, irme a mi casa y ponerme a leer y a escribir, ¿no? O sea, a mí al menos, ¿no?, me has alimentado el gusanillo, y es lo que le doy de comer casi todos los días, ¿no? Pero qué ganas, qué de cosas se pueden hacer, qué apasionante se vuelve la vida cuando uno decide mirarla con ojos optimistas y aprovechar el minuto a minuto. Y yo me he hecho un montón de preguntas mientras te escuchaba. Empiezo por la primera. Dispara. Disparo. Claro, nos has contado que eres publicista. Sí. ¿Hasta qué punto es importante la palabra, el uso de la palabra en la publicidad? Hombre, en publicidad hay, como si dijéramos, en el equipo creativo se conforma de 2 personas. El director de arte, que es el que hace la imagen, el que crea la parte visual, y el copy,
que es el que crea los conceptos, los titulares, los textos, etc. Yo soy copy. Entonces, para mí la palabra es la vida. Es mi profesión, es mi trabajo. Es tan importante en publicidad porque en 3 palabras, en 5 palabras, tienes que resumir un montón de cosas. Ese es el gran reto diario. Ese titular absolutamente impactante, novedoso, yo siempre pongo como ejemplo, es algo que conoceréis todas y todos, que es el Just Do It de Nike. Es probablemente la mejor campaña publicitaria de la historia por todo lo que transmite. Ha cumplido más de 20 años y sigue en absoluta vigencia, porque todo lo que transmite el Just Do It, el simplemente hazlo, en cuestión de deporte, en cuestión de retos, en la vida diaria, no solo en el deporte, es todo. Entonces, en publicidad, la palabra es absolutamente esencial. No todo es imagen, especialmente desde mi punto de vista. Y lanzo otra pregunta y ya a partir de aquí os pediría que participarais. ¿Cómo ves a los jóvenes? Pues hay de todo. Yo acabo de escribir un artículo, además, en el Semanal Digital sobre la educación de los jóvenes. Y todo esto que se cuenta de que ahora, en los días de hoy, en el presente, no respetan a los padres, no respetan a los maestros, son más violentos, etc., lo dijo Aristóteles hace 2500 años. Entonces, yo creo que la juventud siempre tiene que tener ese punto de rebeldía. Los jóvenes de hoy andan un poco perdidos, no son los que han estado más perdidos, acuérdate de los años 70 y lo que fue, no en España, pero sí en otros países, especialmente en Estados Unidos o en Francia, en mayo del 68. Pero hay absolutamente de todo. Lo que sí se están engendrando son más diferencias entre los jóvenes que tienen interés por ser algo productivo en la vida y aprovechar las oportunidades que tienen, y los que están desperdiciando absolutamente los mejores años de su vida en no hacer nada absolutamente productivo. Los famosos ninis, que los hay, y son muchos. Es culpa, probablemente, en gran medida de sus padres, pero también del sistema que han engendrado estos chicos que nos han gobernado durante tantos años, porque han promovido, en vez de la excelencia, que es lo que aquí se está buscando, la complacencia, el proteccionismo, el haz lo que puedas y lo demás no importa, en vez de exigir la excelencia y respeto. Pero yo creo que aquí, en sitios como la Universidad de Navarra y en foros como Excelencia Literaria, porque no solo estamos hablando de literatura, estamos hablando de la vida y de a qué os queréis dedicar y en qué medida queréis buscar vuestra propia excelencia en todo lo que os rodea. Entonces, yo veo que la juventud que está buscando eso va a adelantar con creces a la juventud que se está quedando atrás. El otro día comimos Pepe y yo en Madrid para preparar un poquito este encuentro, este foro, y hablábamos de nuestra propia juventud, de nuestras etapas y de nuestros amigos que se habían quedado por el camino, a veces en situaciones terribles de drogas. Claro, a mí de todo lo que has contado me ha encantado el ritmo de tus propias pasiones, ¿no? O sea, cómo hablas de la música, cómo hablas del cine, cómo hablas de los hijos, como si fuesen medulares, ¿no? Y el otro día, no el otro día, ayer por la noche, planteábamos el futuro, y planteaban el futuro, a veces como un cumplimiento de deberes aburridos, ¿no? Ahora toca, ahora se espera de mí, ahora en vez de me lanzo a la aventura. Bueno, también es una cuestión de actitud. Todos tenemos que hacer una serie de cosas en nuestra vida porque tenemos una responsabilidad y además, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo más responsabilidades. Lo que hay que hacer es no rehuir esas responsabilidades, sino tomárnoslas con pasión. Hay gente que tiene hijos y que casi ni les mira la cara. Digo, ¿para qué los has tenido? Y los hay que nos involucramos, que les contamos cuentos cuando eran pequeños, que estamos haciendo los deberes cuando llegamos a casa, o que, como por ejemplo mi mujer, que trabaja con niños porque es su verdadera pasión, trabaja en una guardería. El trabajo lo mismo, tú puedes tomarte el trabajo como un permanente sacrificio y que te cueste levantarte por las mañanas para ir a trabajar, o tomártelo como una pasión. Es importante también elegir el trabajo. O si tu trabajo no tiene más remedio y resulta que es tan aburrido y tan deprimente que no tiene solución, pues buscarte salidas por otros lados. ¿Sabes? Vosotros lo tenéis muy fácil porque tenéis una pasión absolutamente absorbente y muy enriquecedora. Todo lo que hagáis a nivel literario os va a enriquecer personalmente
y todo lo que hagáis como personas os va a enriquecer literariamente. Entonces lo tenéis facilísimo. Bueno, abrimos el turno de preguntas, de comentarios. ¿Quién se lanza? Si os parece, vamos a hacer una cosa. Ya de aquí a cada una de las sesiones de las jornadas, presentaros con nombre y apellido si queréis y decir de dónde venís. Toma. Vaya reto. Normalmente los clientes nos dan un poco más de tiempo para crear una campaña. Esto es como el récord mundial. Pues no sabría decirte, pero yo creo que esa frase en sí misma es lo que es. O sea, lo dice absolutamente todo. Escribid sin descanso y moveréis montañas. Tú piénsalo, todo lo que dice Solzhenitsyn en esa frase, y aplícatelo. Aplícalo a la publicidad, podría ser una campaña fantástica. Haz lo que sea, apasionate por tu trabajo y moverás montañas. Al final lo que significa es todo a lo que tú te entregues serás capaz de conseguirlo. Vamos, la campaña que tú me preguntas por ella está en la pregunta. Escribid sin descanso y moveréis montañas. Apasionaos por todo lo vuestro, por lo que sea, y moveréis montañas. A ver. Es una cosa que se me quedó el año pasado en el tintero y ahora aprovecho porque es publicista y como que no se acaba el cuento. Pero normalmente hay un poco como de, como por lo que he escuchado en los ambientes literarios y tal, un poco de reticencia a los bestsellers, a los libros comerciales, digamos en la crítica literaria. ¿Por qué cree que pasa eso? Esto es como el cine, es como todo. Cuando algo se hace muy popular, puede suceder dos cosas. Uno, que sea malo o que sea bueno. Porque hay bestsellers que son muy buenos. Hay libros que han sido una edición detrás de otra. Hablábamos antes del Padrino. Cuando Mario Puzo escribió El Padrino, fue un boom absoluto. Se vendieron creo que 21 millones de ejemplares en aquella época de un libro. Por eso la película tuvo tanta expectación de un director al que nadie conocía, que era Francis Ford Coppola. Y por cierto, vendió los derechos de la novela por $12.000 Porque ¿no? es que la Paramount compró los derechos de la novela antes de que estuviera terminada. Es más, se llamaba The Mafia cuando era un manuscrito. Pero fue un boom y ha sido uno de los grandes bestsellers de la historia. Hay otros libros maravillosos que han sido bestsellers. Lo que pasa es que muchas veces un bestseller es una operación de marketing. De verdad, supongo que eso es a lo que te referías. Entonces cogen a un escritor con un libro probablemente mediocre, pero que puede funcionar muy bien, y con una campaña gigantesca lo convierten en eso, en un bestseller. Lo mismo pasa con películas que son bastante malas y que una campaña salvaje de marketing, invirtiendo incluso más dinero del que ha costado la película, lo convierten en un boom, ¿no? Por eso a veces es maravilloso esos libros, esas novelas pequeñitas que no han tenido publicidad y que han ido creciendo con el boca a oreja, o esas películas que se llaman blockbusters, los bombazos, que sin nada de publicidad han llegado, no digo a los Oscars, pero sí han llegado a estrenarse en un montón de cines, películas a priori que no son nada comerciales, pero que acaban siendo la película más taquillera, la película más taquillera del año. Resumiendo, yo creo que hay bestsellers que son magníficas obras y obras que son muy vendidas que son bastante malas. Pero bueno, de todo se aprende también. Hay libros que se leen muy rápido y muy cómodamente y hay otros que profundizan más, los que hay que masticar y que se disfrutan probablemente más despacio. Hay que leer de todo. Fijaros una cosa, Harry Potter, que la gente lo critica muchísimo, ha conseguido una cosa importantísima, y es que niños de 12, 13, 14 años que ni se les había ocurrido leer un libro en su vida, empiecen a devorar novelas. Porque después de leerse los 8 o los 9 libros, no sé cuántos hay, de Harry Potter, que además son así, empezarán
a leer otro tipo de novelas. Yo empecé leyendo Agatha Christie y empecé leyendo Edgar Allan Poe. Yo me leí 8 o 9 libros de Agatha Christie. Al final ya sabías perfectamente quién era el asesino antes de empezar a leer. Mi padre empezó con Sandokan, de Emilio Salgari. Entonces, los niños de hoy han empezado con Harry Potter. Bienvenido sea Harry Potter. Si eso ha convertido la lectura en un hábito para niños jovencitos que jamás habrían soñado con leerse un tocho así. Una pregunta, ¿y crees, al pie de lo que decías del cine, crees que personas con inquietudes y demás nos debemos dejar llevar por el impacto de la publicidad? ¿Compensa leer crítica antes de ir a ver un estreno, o ver una película, o antes de escoger un libro? Por supuesto. Ahora lo tenemos mucho más fácil con internet. O sea, tú puedes ver opiniones, no solo la crítica. Yo más que la crítica, cuando se estrena una película siempre hay comentarios de la gente. Son mucho más sinceros los comentarios del público en general que el del crítico, que aparte muchas veces se pierde en formas y en expresiones de qué película has visto. Por eso me gustan a mí tanto los comentarios de cine de Julián Marías, que siendo un filósofo y un lingüista, él lo que hacía era coger la película y no hacía una crítica diciendo, ¡oh, qué listo soy, cuánto sé de cine! No, todo lo contrario, él cogía la parte humana de la película, el análisis sociológico, el filosófico, pues comentaba la película y sacaba lecciones de vida de esas películas. Es lo que procuro hacer yo también cuando comento alguna película. Hay que fiarse de las personas que lo han visto y yo sé qué gustos tienes tú y me fío de tu criterio. Hoy, ir al cine y sorprenderse, joder, yo no me esperaba esto, es que no te has enterado bien. Yo conozco gente que de repente ha ido a ver The Artist, que os recomiendo, una película muda en pleno siglo XXI, pues es un reto y ha salido muy bien. Y hay gente que se sorprendió y dice, pues es que no hablan. Y yo, ¿es tonto? O sea, llevamos meses hablando de una película muda en 2012 y tú vas al cine a ver sin saber qué es muda. Pues es necesario informarse, pero saber sobre todo quién te informa. A ver, más. Soy Joana de Barcelona y hace un momento estábamos hablando de cine. Me gustaría saber, o sea, normalmente se suele decir que hay películas que destrozan bastante el libro original en el cual se basa. Por supuesto, por supuesto. Es muy difícil llevar un libro, sobre todo si es una novela larga y profunda y llena de personajes y situaciones, a una película que dura 2 horas, 3 horas lo máximo, como El Padrino. Pero hay otras adaptaciones increíblemente magistrales, empezando por El Padrino. O primero, porque El Padrino lo escribieron a la limón Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Uno conocía su novela y el otro sabía escribir guiones de cine. Los 3 padrinos los escribieron los 2 juntos. Por eso salió también, por eso se conservan esas frases maravillosas. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Hay frases inolvidables en El Padrino. Lo que el viento se llevó es un tocho así. Yo me leí el libro, son 1000 y pico páginas. Fue mi primera película clásica. Ahí me llevaron mis padres con 15 años a un preestreno en un cine de Madrid a ver Lo que el viento se llevó. Tenía 15 años, en 1980. Y me quedé impactado. Esa fue la película que marcó mi afición por el cine clásico. Y la adaptación es impresionante. El libro es muchísimo más completo, habla mucho más de la problemática de los esclavos, de los enfrentamientos entre el norte y el sur. Hay mucha más sociología en el libro, pero la película es magistral. Hay novelas de Stephen King, que es un autor muy prolífico y del que se han hecho decenas de películas, pero que justo las películas de terror de Stephen King son mucho peores que las adaptaciones de sus novelas o sus relatos que no son de terror. Por ejemplo, Misery es una fantástica película de una muy buena novela de Stephen King. Hay adaptaciones muy buenas y luego hay otras que cogen el libro y lo destrozan literalmente. Pero yo recomiendo Matar un ruiseñor, por ejemplo, que he comentado antes. Es una película impresionante. Moby Dick, que es de John Huston, es una gran adaptación. Probablemente el personaje no esté muy bien elegido, pero de Gregory Peck, pero es una gran adaptación de la novela, bastante fiel a la letra original. Bueno, como en todo, hay cosas buenas y cosas malas.
Ayer cuando comentábamos los libros que cada uno ha leído, el último libro, la última novela que ha leído, Natalia, ¿de dónde estás? Natalia. Nos contaba que había leído un cuento al que había dedicado media hora y que era un cuento troquelado, que abrías las páginas y se levantaba el escenario de un bosque. A mí a veces me gusta pensar en la lectura como algo así, ¿no? Nosotros somos capaces de empezar a leer y levantar un escenario, hacer, valga el símil, nuestra propia película, ¿no? Claro. Por eso es tan apasionante leer. Y por eso probablemente muchas películas te decepcionan, porque tú al leerte la novela, si la has leído previamente, te has imaginado unos escenarios, te has imaginado unas caras, te has imaginado unos personajes que luego ves o te han gustado unas partes más del libro que luego ahí no ves plasmadas, porque no puede caber todo. Pero fíjate, hay incluso películas que se han escrito partiendo de una poesía. Gungadin, que no sé si habéis visto, Gungadin está extraído de una poesía de Kipling. Cogió el final de esa poesía y se creó todo un personaje a raíz de esa poesía y de ese personaje. A ver, ¿qué más? Usted ha hablado de la página en blanco. ¿Me llega un consejo para perder este bloqueo delante de algo que todavía no? Bueno, yo lo que he dicho antes, ¿no? Al final la inspiración puede venir de tantos lugares, de tantísimos, que lo que hay que hacer, lo difícil realmente es elegir de qué voy a escribir. Y antes de sentarte en el ordenador o en el cuaderno, es haberle dado vueltas. Yo normalmente estoy dándole vueltas, por eso a veces soy muy despistado. Mi mujer me echa la bronca, se te ha olvidado no sé qué, se te ha olvidado no sé cuánto. Pero sí estoy permanentemente dándole vueltas a la cabeza, al siguiente artículo. Para mí lo más difícil a la hora de escribir un artículo es la cursiva que hay al principio, el parrafito introductorio, porque al final eso va a definir el planteamiento del resto del artículo. A mí me gusta escribir sobre un tema desde un punto de vista diferente. Entonces, mi consejo es, antes de sentarte en el cuaderno, haber meditado antes, cuando vas en el metro, cuando estás paseando, antes de acostarte por las noches, incluso cuando estás leyendo un libro, darle vueltas a eso de lo que quieres escribir. Y a la hora de sentarte, tener ya una pequeña idea de qué es lo que quieres plasmar y sobre todo el enfoque, el punto de vista que quieres representar. En publicidad, por ejemplo, cuando recibimos un briefing, que es la orden de crear una campaña, la información que nos da el cliente, lo que hacemos es meditar sobre esa información y automáticamente meternos en internet a buscar más información, ¿no? A buscar inspiración de alguna manera, vas en la moto, pensando. Al final es eso, es ejercitar la cabeza. Cuéntanos, ¿te parece, Pepe, por ejemplo, tus últimas aportaciones en prensa, sobre qué han sido? Pues mira, esta semana precisamente he escrito sobre El Padrino, aprovechando el aniversario, y he escrito sobre una historia muy bonita y es curiosa. Fíjate, al final es que escribes de todo. Lo bueno de escribir en Alba es que Gonzalo Altozano, su director, me permite escribir de lo que a mí me dé la gana. Y entonces escribí, hace 20 años, en el 92, se hundió un barco carguero que iba de Hong Kong a Washington. Le cogió una tempestad y uno de los contenedores cayó al mar y se abrió. Y salieron 28.800 patitos de goma. Patitos, castores, tortuguitas, de todos los colores. Pues esos patitos de goma, imaginaros una mole de 28.800 patitos de goma, estuvieron flotando por el mar, siguen flotando por el mar. Cayeron en las islas Aleutianas y las corrientes les fueron llevando hacia el norte, el mar de Bering, acabaron en el Ártico. Entonces hubo dos investigadores, dos científicos, dos oceanógrafos, que dijeron, esto hay que sacarle partido. Y entonces se dedicaron durante años a investigar las corrientes marinas a través de los patitos. Porque descubriendo dónde habían recalado, en playas, llegaron hasta Escocia, desde el Pacífico, Hawái, el Ártico quedaron muchos atrapados, Canadá, Alaska. Y el tiempo que habían tardado, ¿cuánto habían aparecido? Porque la gente llamaba, oye, que hemos encontrado patitos aquí. Había otros que decían, no, hemos encontrado patitos, pero eran falsos. Pues ellos sabían reconocer, porque eran made in China y eran de una compañía muy determinada. Entonces, durante años han investigado las corrientes. Un periodista, también conocido el asunto,
y entrevistó a los oceanógrafos, etcétera. Los siguió durante 5 años a los patitos, conoció a personas que habían encontrado patitos, fue a la fábrica de China y escribió una novela fantástica a la que llamó Moby Dick. Jugando con Moby Dick, pues lo llamó Moby Dick. Y entonces, lo que te contaba del planteamiento de la hoja en blanco, viendo el título del libro, viendo la historia de los patitos y recordando la novela de Melville, Moby Dick, pues decidí comenzar el artículo con el principio del libro de Moby Dick, llamadme Ismael, y toda la parrafada que viene después adaptada, solo que en vez de encontrarse una especie de bestia salvaje blanca surgiendo de los mares, pues se encontraba 28.800 sonrisas terroríficas mirándole al mismo tiempo, ¿no? Entonces ese paralelismo entre los patitos y Moby Dick a mí me dio pie para escribir todo el artículo. Pero al final yo creo que es eso, ¿no? Encontrar el enfoque distinto que haga cualquier historia más apetecible de leer y sobre todo más recordable. Eso probablemente me lo haya dado mi bagaje publicitario, porque al final lo que tratas es de vender el mismo producto que venden todas las demás marcas, solo de una forma distinta, ¿no? Y eso siempre te da un enfoque diferente de cualquier cosa que hagas. ¿Cuál ha sido, en siguiendo el libro de lo que dices ahora, no sé cómo lo llamáis, el titular de tu campaña mejor recordada por ti? Pues yo creo que una de mis campañas favoritas es una cerveza que se llama Pilsner Urquell. Desgraciadamente no ha tenido mucho éxito en España porque invirtieron muy poquito. Pero es la primera cerveza rubia que hubo en la historia. Allá por 1842 todas las cervezas eran oscuras, amargas, tibias, hasta que un pueblo al lado de Praga, se llama Pilsen, los ciudadanos se rebelaron contra la cerveza. Fíjate que la prueba de calidad de la cerveza era tirar la cerveza en un banco de madera, se sentaban encima, esperaban 5 minutos y si al levantarse el banco se les había quedado pegado, la cerveza se podía beber. Pues esa era la prueba de calidad de la cerveza, hasta que el pueblo dijo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces exigieron al ayuntamiento que cambiara eso. Contrataron a un maestro cervecero alemán que se llama Josef Kroll y le dieron 1 año de tiempo. Pues en 1 año creó una nueva cerveza, que es como se hace ahora, desde entonces todas las cervezas del mundo, lo que nosotros llamamos rubia, y en el resto del mundo se llama Pilsener, porque nació en el pueblo de